Buenos días, queridos alumnos. Iniciamos con este plan en conjunto de poder transmitir estas clases virtuales para ti, por tu educación, ¿no? En medio de toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Pero tenemos la esperanza y la fe en Dios de que todo esto va a pasar, ¿no? De manera conjunta podemos nosotros lograrlo, ¿no? Estamos haciendo esto pensando en ti y pensando en tu familia, ¿no? Espero que estés bien. Bien, miren, vamos a hablar hoy de la historia universal, ¿no? Y lo primero que vamos a tratar en este tema es acerca de aprendernos de la historia, ¿no? El hombre, digamos, desde su aparición ha sido protagonista de una novela llamada Historia, ¿no? O tal vez podemos decir que forma parte de cierta cantidad de capítulos, ¿no? De varias temporadas de tu serie favorita, ¿no? Entonces, gracias a la historia, digamos, nosotros hemos podido comprender el desarrollo de este ser humano, ¿no? Que ha ido, digamos, haciendo historia desde todas estas épocas de su aparición, ¿no? Por eso la historia es una ciencia social, ¿no? Es una ciencia social que estudia los acontecimientos del pasado del ser humano y también, digamos, nos permite tener elementos de juicio para poder comprender el presente y así poder tener ciertas pautas también para un futuro diferente, ¿no? La historia, entonces, por tanto, tiene elementos del pasado, del presente, ¿no? Y del futuro. Ahora, ¿por qué la historia es una ciencia? ¿Por qué la historia, digamos, se hace ciencia? Porque la historia no solamente trata de hechos del pasado, sino también habla de las causas y las consecuencias de estos acontecimientos, ¿no? Para poder analizarlos, para poder comprenderlos, ¿no? La historia, además, utiliza una serie de fuentes, ¿no? Estas fuentes pueden ser primarias, ¿no? Cuando es el protagonista mismo el que escribe la historia, o pueden ser fuentes secundarias cuando son otros, digamos, los que hacen un análisis, una interpretación de esta historia, ¿no? En este sentido, escúchalo bien, ¿no? La historia tiene diferentes tipos de fuentes. Tenemos las fuentes orales, que pueden ser cuentos, digamos, historias narradas, leyendas, mitos, testimonios, ¿no? Tenemos también las fuentes escritas, donde tenemos, digamos, libros, cartas, revistas, periódicos, memorias o otro tipo de elementos. Tenemos también las fuentes, digamos, materiales, que son las fuentes observables o llamadas también fuentes monumentales, donde tenemos construcciones, tenemos cerámicas, tejidos, otros elementos, ¿no? Y también tenemos fuentes audiovisuales, que estas fueron incorporadas recién en el siglo XIX, como pueden ser grabaciones, videos, incluso hasta fotografías, ¿no? Ahora, la historia no solamente se agencia de sí misma, sino que necesita de otras ciencias para poder trabajar, para poder hacer historia, ¿no? Así tenemos la geografía, tenemos la arqueología, tenemos la paleontología, que es el estudio de los restos fósiles, ¿no? Y también de ciertas disciplinas anexas, ¿no? Como puede ser la cronología, la heráldica, que es el estudio de los escudos, o la numística, que es el estudio de las monedas, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la historia, ¿no? Mira, teniendo en cuenta, digamos, la situación que estamos viviendo el día de hoy, me refiero a la pandemia del coronavirus, la historia es muy importante porque nos ayuda a ser más responsables, ¿no? Nos permite conocer la verdad de los hechos ocurridos en el pasado, ¿no? Y así, digamos, por ejemplo, ¿no? Con esta pandemia, ¿no? ¿Qué otro tipo de pandemias existieron en el pasado? ¿Qué otro tipo de epidemias existieron en el pasado? ¿Cómo actuó la gente, ¿no? ¿Qué pasaba con esa gente que se exponía? La historia también nos ayuda a emitir un juicio crítico, ¿no? Nos ayuda a aprovechar las experiencias, digamos, del pasado, ¿no? Para poder, digamos, prepararnos en el futuro, ¿no? Y nos permite también, digamos, la historia nos ayuda a comprender, digamos, esos acontecimientos para entender el mundo en este momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué existe hambre en unos países, ¿no? ¿Por qué el planeta exige ahora su lugar, ¿no? ¿Por qué, digamos, hay países que luchan entre sí por territorios o por otros fines económicos, ¿no? En suma, o en definitiva, ¿no? La pandemia es como esta cebolla, ¿no? Conocemos, digamos, las capas externas,
de manera global un acontecimiento, ¿no? Y en la medida que vamos profundizando, vamos conociendo incluso la verdad de ese acontecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que lo originó, ¿no? De repente no lleguemos a conocer toda la historia, ¿no? Tampoco lleguemos a conocer todos los detalles de un hecho histórico, ¿no? Pero lo que sí nosotros debemos comprender ahora que nosotros estamos haciendo historia, ¿no? Por eso, mi querido alumno, ¿no? Con esto, digamos, te dejo porque la historia es importante, ¿no? Y lo único que les pedimos, ¿no? Y que, digamos, estamos haciendo todo lo posible, todos nosotros, de quedarnos en casa, ¿no? Y eso con esto, digamos, esta idea termina, ¿no? Nos vemos en la próxima sesión de clase, ¿no? Y, digamos, desde aquí te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.